Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más de Una Ventana al Mundo. Le damos la bienvenida, Dios les bendiga y pongamos atención, abramos nuestros corazones y nuestros ojos espirituales para entender lo que Dios nos quiere decir acerca de su inmenso amor hacia Él y de su inmenso amor hacia las personas, especialmente al no alcanzado. Programa Una Ventana al Mundo presenta la Biblia y las misiones. En estos pocos minutos intentaremos responder algunos aspectos importantes de este hermoso libro llamado la Biblia. Biblia es una palabra de origen griego, Biblia, que viene del plural biblión, que significa papiro para escribir o también libro o literalmente los libros. Esta fue escrita a través de los siglos en diferentes tipos de material, por un periodo aproximado de 1500 años, por más de 40 autores diferentes. Los materiales usados fueron papiro, pergamino, papel vitela, ostraca, tablillas de cera, de piedra. La Biblia fue dividida en 2 testamentos o alianzas. El término testamento viene del latín testamento. Alianza viene del hebreo berit, que significa pacto o alianza. Este término berit también se tradujo al griego con la palabra diateque, cuya traducción al español vendría a ser como disposición, arreglo, última voluntad, testamento. Estas 2 alianzas descritas en la Biblia están una en Éxodo 31, verso 18, que nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La segunda alianza está descrita en Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27, que nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Se cree que el primero en usar el término Biblia fue Juan Crisóstomo, clérigo cristiano eminente, en el año 347 al 407 después de Cristo. La Biblia o palabra de Dios tiene aspectos importantes que debemos considerar y que debemos estudiar. Los idiomas, por ejemplo. El Antiguo Testamento, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, el cual constituía el idioma original del pueblo de Israel. Sin perjuicio de ello, más tarde aparece como lengua de uso común el arameo, idioma de Siria, lugar que en hebreo se denomina Aram, de allí el arameo. El Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, aunque el idioma de Jesús en su época, el idioma era el idioma de Palestina, de Galilea, de Samaria, de Judea, el arameo. Jesús probablemente les habló a sus discípulos y a las multitudes en arameo. Sin embargo, es muy probable que Jesús también usara el griego, por ejemplo, cuando habló con Pilato, en los tiempos en que el idioma principal del Imperio Romano era el griego, por sobre el latín. Muchos eruditos creen que el Evangelio de Marcos se escribió en arameo y se tradujo después al griego, mientras que otros creen que también otros pasajes del Nuevo Testamento se escribieron originalmente en arameo o hebreo. Tal vez haya sido así. Lo que sí es verdad es que los únicos materiales del Nuevo Testamento que tenemos hoy están todos en griego, y el griego era la lengua que se hablaba. Para darle un profundo reconocimiento a la Biblia, como la palabra de Dios, debemos entender algunas características de esta. Primero, la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Esta palabra revelación viene del latín revelatio, que es la manifestación de una verdad secreta u oculta. En este caso, la revelación divina, según la RAE.
Los hombres de Dios, los profetas, los apóstoles, no especularon o hablaron por su propia cuenta, sino que recibieron directamente de Dios la revelación acerca de lo que debían escribir. Entonces, al llamar la Biblia la palabra de Dios, nosotros afirmamos que ella es la única y fiel declaración de la revelación de Dios. Dios se revela, se da a conocer a sí mismo a la humanidad a través de las Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19-21 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15 nos dice: ya desde niño conocéis las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Entonces Dios se revela a sí mismo en las Escrituras, en la Biblia, con el fin de darse a conocer al hombre, con el fin de que el hombre pueda amarle, pueda confiar en él, pueda servirle, pueda obedecerle como Señor. En el pasado Dios habló a los patriarcas, a los profetas, en muchas y variadas maneras, mas su palabra completa y final ha sido dada a través de Jesús, el Logos. Logos en la teología cristiana es el Verbo, Hijo de Dios, según la RAE. Pero nos menciona cierto Hebreos, ahí en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La Biblia es de inspiración divina. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. En la Biblia está llena de ejemplos de inspiración divina. Esta palabra inspiración es una palabra compuesta de dos palabras, literalmente siendo respiradas por Dios. El teólogo James Oliver lo menciona como que Dios exhaló dentro de las personas su palabra. Dentro, inspiración, soplo, inspirar, divinamente soplado en. Entonces la inspiración es el soplo de Dios dentro de nosotros. Cuando el ser humano recibe esta inspiración divina, es el Espíritu Santo el que le hace entender lo que está recibiendo. Y por lo tanto puede escribirlo tal cual lo está recibiendo de parte de Dios. La palabra inspiración se usa dos veces en la Biblia. Primero en Job, capítulo 32, verso 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Esa palabra soplo, ¿cierto?, se traduce como inspiración. Y en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los documentos o escritos denominados Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿cierto?, son un producto divino. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por su Espíritu Santo. Lo que las Escrituras declaran es lo que Dios realmente ha dicho, ha inspirado, ha revelado que dijeran los hombres de Dios. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia es verdad, es inerrante, no contiene errores. Algunas pruebas de la inerrancia de la Biblia. La primera prueba tiene que ver con la fiabilidad del carácter de Dios. Dios es el único Dios verdadero, como lo expresa Juan 17:3. Y en Romanos capítulo 3, verso 4, también nos dice: antes bien siga siendo Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto tiene que ver con el carácter de Dios. Si Dios no miente, ¿por qué debería escribir mentiras? Si Dios es veraz, entonces escribe cosas verdaderas, inspira, revela cosas verdaderas. Tiene que ver también con la enseñanza de Cristo, el cual dice: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahí en Mateo capítulo 5, verso 17. Tiene que ver también con que las Escrituras no pueden ser quebrantadas, como lo expresa Juan capítulo 10, verso 35. Toda tu palabra es verdad, lo dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Lo dice 2 de Samuel capítulo 7, verso 28. Dice: ahora pues, Señor, oh Dios, tú mismo eres Dios, y tus palabras son verdad, y has hablado a tu siervo este bien. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de que la totalidad de sus palabras, como lo dice el salmista, ¿cierto? Que la totalidad de tus palabras son verdad. Lo expresa de esta forma, 1 de Juan capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. En Dios no hay tinieblas. Él inspiró, Él reveló la verdad de sus palabras en el corazón de los hombres, para que las escribieran tal como Él se las reveló. Otra característica de la Biblia es que la Biblia es suficiente para nosotros. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, esto tiene una relación con lo que produce en el hombre. En su palabra encontramos suplidas todas nuestras necesidades. La suficiencia de las Escrituras es un principio fundamental de nuestra fe. Decir que las Escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y de servicio. Nos proporciona una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Efesios capítulo 1, versos 9 y 10 dice: el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. El apóstol Pablo declara: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ningún escrito humano es suficiente para equiparnos para todo trabajo de servicio a Dios. Solo su palabra puede hacer esto. Si la Escritura es suficiente para equiparnos completamente, entonces no necesitamos nada más. Colosenses capítulo 2 nos habla acerca de los peligros que enfrentaba la iglesia cuando se impugna la suficiencia de las Escrituras, o cuando las Escrituras son combinadas con escrituras no bíblicas. Pablo advierte a la iglesia de Colosas y le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Judas también nos menciona en el versículo 3, y es aún más directo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nótese la frase una vez dada. Esto significa claramente que ningún otro escrito, aunque venga del pastor más dedicado, teólogo o iglesia de cualquier denominación, puede reflejar completamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La Biblia contiene todo lo necesario para que el creyente entienda el carácter de Dios, para que conozca la naturaleza del hombre, para que conozca la doctrina del pecado, del cielo, del infierno, de la salvación a través de Jesucristo. Tal vez los versículos más enfáticos sobre el tema de la suficiencia de la Biblia, de la suficiencia de las Escrituras, viene del libro de los Salmos, del Salmo 19, del verso 7 al 11, del Salmo 19, del verso 7 al 11, nos dice lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. David se regocija en la palabra de Dios, declarando que es perfecta, que es digna de confianza, que es fiel, que es recta, que es pura, que alumbra los ojos, que limpia, que es verdad y totalmente justa. En un comentario de John MacArthur, hablando de la suficiencia de la escritura de la Biblia, nos dice lo siguiente: alma es traducida de una palabra hebrea, nefesh, que se refiere a la persona interior, al yo completo, al corazón. En otras palabras, las escrituras son tan amplias que pueden transformar a la persona dándole salvación, proveyéndole todos los medios necesarios para su santificación, haciendo completamente nueva su alma. La palabra de Dios contiene toda la verdad necesaria para la vida espiritual genuina y satisface todas las necesidades de la humanidad. La Biblia es indestructible. Si no, solamente tenemos que tener en cuenta la cantidad de años que han pasado y nosotros las podemos tener las podemos leer, las podemos escudriñar, las podemos revisar. La indestructibilidad de la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. La Biblia ha sufrido más ataques que cualquier otro libro en el mundo conocido. Un emperador romano llamado Diocleciano, en el año 301 al 304 después de Cristo, mientras perseguía a los cristianos, hizo un esfuerzo determinado para destruir la Biblia. Irónicamente, su tumba fue usada por la Iglesia para sus reuniones por más de 1000 años. El gran agnóstico francés Voltaire dijo en el siglo XVIII que la Biblia sería un libro olvidado en 100 años. Posteriormente, la Sociedad Bíblica de Ginebra ocupó la casa de este hombre incrédulo y actualmente la Biblia es el libro de más venta en el mundo. En el año 1861, una academia francesa de ciencias enumeró 51 hechos supuestamente que refutaban la Biblia. Ninguno de estos hechos se consideran verdad en el día de hoy. Muchos otros esfuerzos han sido realizados para destruir la Biblia. Ha sido examinada, criticada, atacada severamente por muchos, pero el tiempo y los descubrimientos nuevos siguen probando que cada ataque es injusto, falso y vano. La palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. La autoridad de las enseñanzas en las iglesias protestantes están fundadas sobre la base de estas premisas que sucedieron a la Reforma Protestante con Lutero y los que le precedieron.
Estas bases doctrinales es de donde se sacan los supuestos teológicos que nos rigen y que son los siguientes. La sola fide, la salvación es por fe. La sola gratia, la salvación es por gracia y no por obras. La sola escritura, la suficiencia de la palabra de Dios. Solo Cristo es el único intercesor y salvador de la humanidad. Soli Deo gloria. Solo Dios es merecedor de la gloria. ¿Cómo nace la Biblia en habla castellana? Las versiones castellanas, por ejemplo, la Vulgata latina al castellano denominada Biblia alfonsina, pues el rey Alfonso X ordenó su traducción por el siglo XIII después de Cristo. La versión Reina Valera, la primera Biblia castellana completa traducida de los originales de hebreo y griego por Casiodoro de Reina, vio la luz el 28 de septiembre del año 1569 en Basilea, Suiza. Y en el año 1602, el catedrático del griego de la Universidad de Oxford, Cipriano de Valera, concluyó la revisión completa de la Biblia de Casiodoro de Reina. Su revisión circuló por mucho tiempo solo con su nombre, sin mencionar el de Casiodoro de Reina, cosa que no sucede en la actualidad, reconociéndose la obra de ambos. La revisión Reina Valera es la Biblia por excelencia del mundo evangélico de habla castellana. Han habido varias revisiones de la Reina Valera, el año 1862, el año 1909, el año 1960, el año 1977, el 95 y el 2011. Por este hecho de Casiodoro de Reina, ¿cierto?, en que tradujo la Biblia al español, la cual se llamó la Biblia del Oso, porque en su portada, en su tapa, ¿cierto?, aparecía el oso tratando de alcanzar la miel que estaba en un árbol. Por eso se le llamó la Biblia del Oso. Pero a este evento, ¿cierto?, tan particular que se llevó a cabo, como les mencioné, el 28 de septiembre del año 1569, es por medio de este evento que nosotros consideramos el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Y que en Chile, ¿cierto?, no fue instaurado hace mucho tiempo, sino que fue instaurado alrededor del año 2000, ¿cierto?, por la conferencia episcopal y por un concilio ecuménico, ¿cierto?, entre católicos y protestantes, donde se designó el mes de la Biblia en septiembre. El que la Biblia haya sido traducida, ¿cierto?, a los diferentes idiomas, en este caso al español y a otros muchos idiomas, alrededor de 450 lenguas en forma completa ha sido traducida y en forma parcial a más de 2000, esto tiene un valor incalculable. Pero para nosotros, el que la podamos encontrar en español, ¿cierto?, no solo tiene que tener un valor incalculable, debe también hacernos que la podamos escudriñar, que la podamos leer, que podamos aprender de ella, que podamos colocarla en práctica, que podamos encontrarnos con Dios cara a cara a través de sus palabras. Necesariamente en este tiempo, entonces, para ir concluyendo, debemos leer la Biblia, debemos darle la importancia que ha tenido alrededor de los siglos en nuestras propias vidas. La Biblia es el libro de los libros, el libro por excelencia. Así que el llamado entonces es a que podamos leerla, que podamos sentarnos frente a ella, escudriñarla, podamos pedirle a Dios que revele su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cierto?, que la podamos hacer vida, que podamos vivir de acuerdo a los preceptos, a los mandamientos que Dios nos ha dado a través de ella. En la Biblia encontramos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, encontramos la revelación de la salvación, encontramos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él fue herido por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, la Biblia, su naturaleza,
es muy importante. Debemos celebrar este mes de la Biblia leyéndola, escudriñándola, reconociéndola, permitiendo que la palabra de Dios pueda hacer lo que vino a hacer en nuestra vida. Como lo mencionaba, ¿cierto?, ahí en el Salmo 19, ¿ya? Sus palabras es justa, es recta, limpia, ¿cierto? Restaura. Su palabra nos puede hacer sabios. Su palabra puede transformar nuestras vidas. Que Dios les bendiga grandemente. Noticias que impactan, noticias que llegan. Vamos a la sesión de nuestro programa El Mundo y las Misiones. Una nueva traducción oficial de la Biblia al danés despierta asombro entre las personas religiosas. La Sociedad Bíblica de Dinamarca, responsable de la traducción, eliminó la palabra Israel del Nuevo Testamento, que en esta edición es llamado el Nuevo Acuerdo. Las omisiones ocurrieron en un proyecto titulado Bibelen 2020, Biblia 2020, que fue publicada a principios de este año bajo la supervisión de la sociedad. Es la primera traducción al danés en más de 20 años. Alrededor de 60 referencias a la tierra de Israel se han eliminado de la nueva traducción Biblia 2020. En todos los pasajes bíblicos la palabra Israel es reemplazada por judíos, la tierra de los judíos, o no, es reemplazada por un término alternativo. En otros pasajes las referencias a Israel se tradujeron como referencias a todos los lectores o a toda la humanidad. La palabra Israel ha sido reescrita para que las personas sin conocimiento bíblico puedan entender la Biblia, según informa la secretaria general de la Sociedad Bíblica de Dinamarca, Brigitte Stuklund Larsen, en el sitio web de la organización. Defendiendo la eliminación, la sociedad dijo que evitan la confusión con el país moderno. Larsen defiende el cambio al afirmar que Israel, en los textos bíblicos, tiene una variedad de significados. El nuevo acuerdo se publicó por primera vez en el 2007 y se revisó ligeramente hasta el lanzamiento de la Biblia 2020. Muchos estaban contentos de que los traductores eligieran parafrasear a Israel con, por ejemplo, el pueblo judío, los judíos, o simplemente para evitar un malentendido evidente con el Estado moderno de Israel, afirma ella. Críticas a la nueva traducción, por supuesto. En un video publicado en YouTube, el danés John Frost hace una crítica abierta sobre el cambio en la nueva Biblia. Él informa sobre la explicación de los traductores de la nueva edición, quienes afirmaron que Israel en los tiempos bíblicos no es el mismo Israel hoy. El cantar de los ascensos de los libros de los Salmos de la Biblia hebrea, un himno popular del Shabbat para los judíos, afirma originalmente que el que vela por Israel no se adormecerá ni dormirá. En la nueva traducción, Israel es reemplazado por la palabra nosotros. Un representante de la Sociedad Bíblica le dijo a Frost que la decisión se tomó para evitar confundir la tierra de Israel con el Estado de Israel. Sin embargo, los nombres de otros países de esta época, que aún existen, como Egipto, no han sido cambiados. En las redes sociales, varios usuarios critican el cambio de un elemento tan central del Nuevo Testamento. En la mayoría de los comentarios existe una sospecha generalizada de que Israel fue eliminado por la sociedad bíblica por razones políticas. Casiodoro de Reina trabajó durante 12 años en la traducción de la Biblia al castellano, que fue publicada en Basilea en 1569. Se denominó la Biblia del Oso a este documento porque en aquel momento estaba prohibida su traducción a cualquier lengua vernácula. Por ello, el logotipo de la portada fue un oso, para evitar simbología religiosa. Los pocos ejemplares que llegaron a España fueron quemados por la Inquisición, así que solo sobrevivieron 32 ejemplares originales. Correos presentó hoy en Ourense el sello dedicado a los 450 años de esta Biblia y el 5º centenario de la Reforma Protestante. No debemos olvidar el pasado para aprender que la libertad que ahora tenemos, la misma que nos faltaba, es de un valor incalculable, con el que podemos compartir la joya que poseemos, la Biblia, la palabra de Dios. Hoy presentamos un sello que pone en valor la Biblia del Oso y la Reforma Protestante, y esto supone para nosotros un paso adelante. Este sello cuenta con un diseño clásico en formato horizontal. Es de tarifa y por lo tanto su franqueo permite realizar envíos a cualquier punto de España. La emisión pertenece a la serie Efemérides y cuenta con una tirada de 180.000 ejemplares. Durante el acto, además de un vídeo introductorio, se interpretó el himno Castillo fuerte es nuestro Dios,
José Segovia, profesor, periodista y teólogo, dio una conferencia llamada La influencia de la Reforma en la sociedad actual y se presentó, por supuesto, el sello de manera oficial. Ahora nuestra sesión, movilizando a los pequeños, los niños, los dueños del reino de Dios. Hola, 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 ¿cómo están todos? Hoy nuevamente nos encontramos aquí en Radio Shalom, programa Ventana al Mundo, nuestro espacio infantil de misiones. ¿Sabías que se celebra o se celebró durante esta semana? Se celebró el Día Internacional de los Alfabetizadores. Sí, el día 8 de septiembre es el Día Internacional de los Alfabetizadores. Y si ustedes han estado escuchando, ¿cierto? Durante todo el programa se ha hablado de traducciones bíblicas y misiones. Y nosotros estuvimos la semana pasada escuchando un hermoso audio de una hermosa biografía. ¿Recuerdan de quién se habló? ¿De quién escuchamos? Muy bien, sí, de Cameron Townsend. Cameron Townsend. Y pudimos escuchar ese audio, esa hermosa historia, gracias a una amiga de nuestra hermana Milenka, misionera en Senegal. Y su amiga vive en Santiago. Su nombre es Fabiola Arcos. Gracias, hermana Fabiola Arcos, por compartir su talento con nosotros y con los niños que pudieron escuchar la historia de Cameron Townsend y saber más de las traducciones de la Biblia. Y ahora les hablo a ustedes, niños. ¿Recuerdan el desafío? ¿Cuál era ese desafío? Bueno, se los recuerdo. Era poder contar la historia que escucharon a sus papitos, a sus amigos, y también poder hacer un dibujo del lugar, de la etnia, del pueblo donde quieren ir a ayudar, así como Cameron Townsend con sus habilidades ayudó en las traducciones de la Biblia. Tú puedes ir a ayudar con tus habilidades y talentos que Dios te ha dado. Si cumpliste con tu desafío, puedes enviarnos ese dibujo a nuestro correo misionescalama@gmail.com. Repito el correo: misionescalama@gmail.com. Si lo dibujaste en un cuadernito, puedes sacarle foto, pedirle ayuda a tus papitos y mandarnos tu dibujo a nuestro correo. Y bueno, hay mucha gente que se está incorporando a apoyarnos en este trabajo de este programa infantil de misiones, así como lo hizo nuestra hermana Fabiola Arcos con ese audio hermoso que nos compartió de Cameron Townsend. También hay otra hermana que nos compartió muchas actividades bonitas para desarrollar, y hoy yo compartiré una con ustedes. Más adelante estarán en nuestra página de Facebook, donde podrán descargarla. Y la actividad dice así: si tienes un lápiz, un cuadernito, puedes anotar la respuesta ahí. Leo entonces, y dice: Cam investigó cuántos pueblos no tenían alfabeto en su lengua materna. Según datos obtenidos en la página de Wycliffe, año 2019, existen 7.353 idiomas en el mundo. ¿Ven? No solamente las personas hablan inglés o español. Hay muchos más idiomas en el mundo. 7.353
353 idiomas en el mundo. De estos, 3.969 idiomas no tienen las escrituras en su lengua materna. Es decir, alrededor de 252 millones de personas no han podido leer la palabra de Dios y no le pueden conocer. ¡Qué pena!, ¿no? Bueno, esta actividad es para reflexionar. Anota. Y dice así: ¿qué puedes hacer junto a tu familia, amigos y congregación para ayudar en la traducción bíblica? ¿Qué pueden hacer? Escribe tu respuesta y nos envías tu respuesta a nuestro correo misionescalama@gmail.com. Esperamos tu respuesta y te invito a que nuevamente, así como nos acompañaste en el programa anterior, hoy también puedas tomar mucha atención a esta nueva historia, concentrarte e imaginar. Mientras yo vaya contando esta historia, imagínate caminando, imagínate cada paso y cada acción que va haciendo también este personaje. Y el personaje de esta historia se llama María. María y la Biblia. Y dice así: hace más de 200 años, en Gales, Gran Bretaña, vivía una niña llamada María Jones. Los domingos, María y sus padres iban a la iglesia. En la iglesia, María escuchaba al pastor leer la Biblia. María deseaba leer la Biblia, pero no sabía leer. Tampoco había Biblia en su casa. En aquel tiempo había pocas Biblias. Algunas iglesias tenían solo un ejemplar encadenado al púlpito. Un labrador tenía una Biblia en su casa. Y la esposa del labrador le ofreció a María que podía leer la Biblia en casa de ellos. Pero primero María tenía que aprender a leer. En cuanto aprendió a leer, cada sábado María caminaba más de 3 kilómetros a casa del labrador. María quería tener una Biblia propia y comenzó a trabajar para juntar dinero. Luego de 6 largos años de ahorrar, María tenía lo suficiente para comprar una Biblia. Ella no podía comprar una Biblia en su pueblo. El lugar donde había Biblias quedaba a 40 kilómetros de su casa. María tuvo que caminar sola ese trecho, pero lo hizo con alegría para tener una Biblia propia. Caminó y caminó María. Como no quería gastar sus zapatos, ella decidió ir descalza. ¡Ay! ¿Por qué llora María? ¿Qué pasó? Al llegar a la casa del pastor que vendía Biblias, la triste noticia fue que ya las había vendido todas. María comenzó a llorar, amargamente, lo cual conmovió al pastor y le dijo: hija, no te puedo negar una Biblia. El pastor tenía la Biblia de un amigo en su biblioteca. El amigo aceptó vender su Biblia a María. ¡Qué gozo sintió María al tener una Biblia en sus manos, una Biblia propia en sus manos! Su corazón saltaba de alegría en su largo regreso a casa. El pastor no pudo olvidar el gran esfuerzo que hizo María para conseguir una Biblia. Su gran deseo era que todo el mundo, pequeños y grandes, tuviera la Biblia. Y él y otras personas fueron
en Londres la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera para que todo el que quiera pudiera tener una Biblia. Gracias a María, ahora muchos niños alrededor del mundo tienen la Biblia. Hay una sociedad bíblica en casi todos los países. Oremos por el trabajo de traducción, impresión y distribución de la Biblia. María y la Biblia. ¡Qué hermosa historia! ¿Les gustó? Rapidita, rapidita, porque iba así muy rapidita. Es un videíto que también ustedes lo pueden encontrar en nuestro Facebook. Si tienes Facebook, puedes buscar ahí Misiones del Desierto al Mundo. Repito, Misiones del Desierto al Mundo. Y ahí puedes ver el video de esta hermosa historia que les acabo de leer. ¿Imaginaron? ¿Lo disfrutaron? Espero que sí, yo lo disfruté mucho. Es una gran bendición tener esta oportunidad de estar juntos. Y no olviden enviar sus respuestas, enviar sus desafíos a nuestro correo. Y disfrutar cada día y alabar al Señor. Así es, cantamos aleluya y ahora los invito a poder orar. Oremos por todos los traductores de la Biblia y por los alfabetizadores, quienes hacen un trabajo tan hermoso, permitiendo que sus dones, que sus talentos sean usados en bendición para todas las personas de cada pueblo, de cada lengua, de cada etnia, de cada tribu, para que puedan conocer a Dios y su gran amor, y así todos juntos podamos adorarle. ¿Quién ha compartido este día con ustedes? ¿Quién les habla? Mexa. ¿Recuerdan? Mexa. M de misiones, EX de existen, A de adoración. No nos olvidemos nunca de adorar a nuestro Dios porque Él es bueno y grande. Y también de orar para que todas las personas del mundo tengan el privilegio de poder adorar a Dios, que es tan bueno. Gracias Dios por este tiempo, por poder compartir con los niños que escuchan siempre este programa de Ventana al Mundo en Radio Shalom, y que ahora tienen este privilegio y esta oportunidad de tener un espacio solo para los niños, donde también aprendemos de misiones y que los niños son muy importantes en tu misión, que tú los usas grandemente. Oh Dios lindo, Papito bueno, Papá eterno, te doy muchas gracias por amarnos. Gracias por permitirnos tener la Biblia en nuestro idioma. Y porque así podemos saber de tus maravillas, de tus enseñanzas, y saber que eres real y que te podemos adorar en nuestra propia lengua. Tú nos entiendes, en nuestra propia lengua te alabamos. Y oramos también para que todas las personas en las distintas partes del mundo también puedan escuchar de ti, puedan saber que tú eres su Salvador, que tú eres su libertador, que todas las personas en el mundo tengan la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús, tu nombre Jesús, aunque sea una sola vez. Gracias Señor, gracias por estar con nosotros nuevamente y que Dios les bendiga y nos vemos. Bueno, mejor dicho, nos escuchamos en un próximo programa. ¡Bendiciones! Y un próximo programa con una nueva historia de algún misionero que bendiga mi vida y sus vidas, porque son historias muy lindas. ¡Chao!
abramos nuestros corazones para escuchar la reflexión bíblica de este programa de hoy. Hermanos, muy buenos días. Un gusto saludarles. En este momento quiero compartir algo con ustedes, esperando que llegue a todos nuestros corazones y a todos los que también nos escuchan, y aprender un poquito más también sobre la Biblia. El título es La traducción de la Biblia, clave para la misión cristiana. Los estudiosos de la misión cristiana señalan al siglo XX como el tiempo en el cual la Iglesia habría alcanzado un grado de universidad mayor que nunca antes en su historia lo había logrado. Hoy se puede afirmar y confirmar que el cristianismo ha llegado a ser una realidad global, esparcida por todas las regiones del planeta y al mismo tiempo arraigada en una inmensa variedad de culturas. Una manera de medir el grado de globalidad alcanzado al mismo tiempo que el arraigo de la fe cristiana en las culturas a las que ha llegado es la consideración del número de lenguas a las cuales ha sido traducida la Biblia. El libro cristiano por excelencia, el impulso hacia la traducción de la Biblia acompañada el impulso misionero por compartir el Evangelio y la traducción busca que la buena noticia del Evangelio sea escuchada y leída en la lengua propia de sus destinatarios, lo cual permitirá el arraigo de la fe en la cultura de estos. Por muchos países, por muchos lugares, ya la Biblia ha sido traducida con en los idiomas, en todos los idiomas y en muchos dialectos también. Pero aún así, aún faltan lugares donde se tiene que seguir trabajando en esta traducción. Según el informe más reciente ofrecido por las Sociedades Bíblicas Unidas en el año 2015, la Biblia completa está traducida a más de 500 idiomas. El Nuevo Testamento a otros 1.300. Hay un total de 2.650 lenguas en las cuales hay alguna parte de la Biblia, o todas ellas traducidas también. Ningún libro o autor ha alcanzado ese grado de universalidad. Cada año el número de traducciones aumenta y se estima que hay unos de traducción en marcha, lo mismo que revisiones y actualizaciones, especialmente en lenguas como el castellano o inglés, que van cambiando rápidamente. La misión cristiana. Los cristianos viven dentro de la tensión de una paradoja al dar cuenta de la vida y obra de Jesucristo, la persona que es el centro de su fe y su mensaje. Los evangelios, libros que se ocupan de la práctica y el mensaje de Jesús, tienen abundancia de detalles que nos permiten ubicarlo en una cultura, un tiempo y un espacio determinados. Jesús es un judío de la ciudad de Nazaret, que muere crucificado fuera de Jerusalén bajo el poder del gobernador romano Poncio Pilatos en el siglo I de nuestra era. Por otra parte, según los evangelios, Jesús mismo enseña que su mensaje es de alcance universal y comisiona a sus seguidores a proclamar dicho mensaje en el itinerario que va desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Las iglesias han vivido esta tensión entre la intensa particularidad de su arraigo en una cultura y, por otro lado, la vocación de universalidad que es esencial a su mensaje. Esta tensión es como un principio dinámico que mueve la misión cristiana. Y consideramos que nosotros, cristianos del siglo XXI,
Arraigados en nuestra cultura ibérica, latinoamericana, africana o coreana, por ejemplo, somos deudores de ese movimiento transcultural propio de la misión cristiana que lleva 20 siglos recorriendo el planeta. El término misión puede ser entendido en varios sentidos. En un sentido amplio, misión tiene que ver con la presencia y el testimonio, marturita, entre paréntesis, de la Iglesia en una sociedad. La forma en que la Iglesia es una comunidad cuyos miembros encarnan un estilo de vida solidarios según el ejemplo de Jesucristo. El culto que la comunidad rinde públicamente a Dios, el servicio a las necesidades humanas que la comunidad emprende, la función profética de confrontar a las fuerzas del mal que destruyen a las personas y a las sociedades, todo ello cabe dentro de la misión de la Iglesia. En sentido más específico, misión hace referencia al impulso de la Iglesia cristiana a llevar el mensaje de Jesucristo hacia los 4 puntos cardinales. La Iglesia toma plena conciencia de que ha sido formada y enviada al mundo con un propósito. La palabra misión deriva de la raíz latina mittere, que significa enviar. En las 3 últimas décadas del siglo XX, entre los cristianos, se dio un debate sobre el concepto de misión determinado por la nueva situación misionera en el mundo. El crecimiento de las iglesias en el hemisferio sur y su declinación en Europa, antes baluarte del cristianismo, llevó a una crítica del concepto que reducía la misión y la actividad apostólica cristiana en territorios distantes, donde la Iglesia todavía no había llegado. Se ha dado un cambio de paradigma. Las iglesias recuperan su vocación misionera no solo en tierras lejanas, sino en todo el mundo, comenzando en su propio medio ambiente, y dentro de esa vocación recupera un sentido de la importancia de la evangelización. En el protestantismo ecuménico, que había ido ampliando el sentido del término misión casi hasta el punto de dejar de lado la evangelización, hay un regreso a esta. En el protestantismo evangélico, a su vez, en el cual había predominado el referente evangelizador, lo que hacía falta era recuperar la dimensión integral u holística, lo cual sucedió con el movimiento de Lausana en 1974. Así pues, ha redescubierto el sentido de presencia y servicio en el mundo que han de caracterizar a la misión cristiana, y se ha redescubierto también el particular sentido de anuncio de evangelio del amor de Dios revelado en Jesucristo, cuya muerte y resurrección abren el camino de los seres humanos a la comunión con Dios. Ese es el evangelio, cuyo anuncio es componente ineludible de la misión. Ese es el evangelio que cambia vidas y les da sentido, el instrumento que Dios usa para alcanzar a todas las familias de la tierra, según su propósito. Entonces, como vemos, aquí nos habla, ¿no es cierto?, claramente cómo partieron la Biblia, ¿no es cierto?, en cuántos idiomas ha sido ya traducida, en cuántos dialectos está traducida, son lenguas natales, o sea, del lugar de donde ellos son, han sido traducidas. En algunos lugares aún falta que traduzcan las Biblias. Y los misioneros, los que están en esos lugares, han tenido que trabajar bastante en ayuda para hacer traducida la palabra de Dios.
Espero, hermanos, que se haya entendido, espero que entiendan también el significado de qué es lo que es la misión, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde donde indica que tenemos que cubrir los 4 puntos cardinales de la tierra, pero hay algo que también quisiera agregar, que es, para mí, la exigencia para ser misionero es partir haciendo misiones en el lugar en donde está uno. De ahí para adelante hay que seguir, de ahí hay que comenzar, pero tenemos que empezar, nosotros que somos acá, aquí. Aquí hay mucho que hacer, hermanos, hay mucha misión que hacer en los 4 puntos cardinales aquí en nuestra ciudad de Calama, ¿ya? Para trabajar en misiones. No es necesario salir, acá tenemos mucho trabajo. Padre, te damos gracias en estos momentos por tu bendición, por tu amor, por permitir, Señor, hablar, explicar algo, Señor, sobre tu palabra, Señor, la Biblia, sobre la traducción que se hacen, Señor. Yo pido, mi Dios, que estas traducciones sigan, Señor, cubriendo y aumentando cada día más para que tu palabra llegue, Señor, alcance hasta los más recónditos de la tierra. Señor, te pido también por aquellos misioneros que están en esos lugares lejanos, en esos lugares donde están trabajando también en la traducción de la Biblia y donde están trabajando por ti también, Señor, entregando tu palabra, dándote a conocer a ti, Señor, que te conozcan en espíritu, en verdad. Amado Dios, bendice a cada uno de los que están en los lugares de misiones. Bendice a los que se están preparando y bendice a todos los misioneros que están aquí en Calama también trabajando, mi Dios. Padre, oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Este programa agradece a Radio Shalom FM 97.9, a Iglesia Comunidad Cristiana en Calama y a la Iglesia Comunidad Cristiana Sembrando Esperanza por el espacio que tenemos de hablar acerca de misiones. Estimados oyentes, amigos, hermanos que sintonizan Radio Shalom, queremos invitarles a los servicios que realiza la Iglesia Comunidad Cristiana en Calama. Cultos de Avenida Argentina los días domingo a las 11 horas, ingresando por Facebook como Iglesia Comunidad Cristiana Calama. De Coquimbo los días domingo 19 horas y jueves a las 20 horas, ingresando por Facebook Comunidad Cristiana Sembrando Esperanza. Le invitamos a participar de nuestras reuniones, donde adoramos a Dios, escuchamos su palabra y oramos por las necesidades. Su presencia es importante y nos bendecirá. Les esperamos. También tenemos la oración de Avenida Argentina, viernes 20 horas por Facebook, Comunidad Cristiana Calama, de Coquimbo, lunes, miércoles, viernes de 7 a 9 horas de la mañana, por plataforma Zoom. Tome contacto con Viviana Nogales o Jacqueline Choque. También tenemos las células. Quienes ya son parte de una célula, le instamos a tomar contacto con el coordinador de ella y participar e invitar a otro. Es un tiempo de unidad y de oración. Allí somos vivificados por la palabra de Dios. Y desde 97.9 Radio Shalom y desde esta red social, bendecimos su vida y les esperamos su participación en los servicios.